Marcos 11:12. ¿Listos? Bueno, amén. Gracias, Señor. Ok, Marcos 11:12 dice, al día siguiente, miren que todo esto está mezclado, ¿no? Todo lo que hemos visto hoy, todo está sobre Marcos 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Ok, quiero que te pongas en contexto. Aquí el Señor iba de camino a lo que vimos en la administración de los diezmos. Él iba bajando hacia el templo. Y dice la palabra de Dios que de repente él iba caminando y encontró una higuera. ¿Qué es una higuera? Una planta. ¿Y qué produce? ¿Y cómo son los higos? Como brevas. ¿Sí? Entonces él llegó y vio una planta de higos, ¿cierto? Y dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, el Señor siempre tiene hambre. ¿Hambre de qué? Ya lo voy a mostrar. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Qué quiere decir que tenía hojas? Quiere decir que aparentemente la planta estaba en capacidad, estaba ya florecida, pero no estaba dando fruto, ¿cierto? Entonces dice, ahora, ¿él sabía o no sabía? El Señor lo sabía, pero el Señor dice que se acercó a esa planta para ver si esa planta estaba o no estaba dando frutos. Es decir, que en un sentido, el Señor espera que nosotros demos fruto en todo tiempo. Amén. Los que han estado discipulándose en el foco y que vimos todo ese hermoso capítulo que el Señor nos regaló del fruto del Espíritu Santo, donde el Señor espera que nosotros tengamos amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre, todos esos frutos que son el fruto del Espíritu Santo. El Señor espera que ese fruto en nuestra vida se manifieste todo el tiempo. Él no espera que Él va a llegar de repente. Él pasa por tu casa, pasa por tu vida y Él dice, esta planta no está dando fruto. Ahora, normalmente el Señor en el Evangelio no cortó, no secó, pero, y quiero tratar de explicar por qué tal vez el Señor en esta ocasión sí secó, sí le dijo, se acabó, voy a cortar este tema. Amén. Quiero que vayas por un segundo al libro de Juan. Juan 15. Juan 15:16. ¿Qué dice? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén.
Entonces, ¿qué está esperando el Señor de mí? Está esperando que yo dé mucho fruto y buen fruto y todo el tiempo. Y aunque aquí en el pasaje, miren que en el de Marcos que estamos leyendo, dice aquí, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces uno dice, si no era tiempo de higos, ¿por qué la maldijo? ¿Cierto? Y el Señor la maldijo porque Él dijo, tiempo o no tiempo de higos, para mí tenías que dar fruto, porque yo soy tu Dios. Amén. Ahora, si paso al versículo 20, porque este pasaje conecta y salta hasta el versículo 20, dice, aquí, o sea, voy a ponerlos en contexto otra vez. Vamos a Marcos 11. Está el pasaje de la higuera estéril, ¿cierto? Después del versículo 15 al versículo 19 está lo del templo, que fue lo que ministramos en el momento de la cena, ¿cierto? Entonces, el Señor sale, encuentra la higuera, la maldice y se va. Y ahora viene al versículo 20, dice, esto es otro momento, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Es decir, cuando una persona no da fruto, finalmente se seca. Y se seca desde las raíces. Ok. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Este Pedro era bien analítico, ¿no? El hombre era investigador privado porque dijo, Señor, la higuera que tú maldijiste se secó. Y el versículo 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Yo creo que aquí está la respuesta. Esto es lo que tratando de orando y preguntándole al Señor, aquí está la respuesta de por qué el Señor maldijo a la higuera y por qué la higuera se secó. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que realmente la frase que está en griego allí debajo no dice exactamente tened fe en Dios, sino lo que dice realmente es tened la fe de Dios. En eso coinciden muchos autores y dicen, lo que está escrito por debajo es tened la fe de Dios. Entonces, ¿por qué creo que el Señor la secó a la higuera? Y eso es lo que quiero animarte esta mañana. Y voy a hacer una prédica muy cortica, pero quiero animarte para que esta prédica caiga en tierra fértil y tú entiendas lo que pasa en tu vida. Lo que el Señor está diciendo es, yo te he puesto de mi propia fe en ti. Por eso espero buen fruto. Porque no es ni siquiera tu fruto, sino que tú tienes un poder tan grande dentro de ti, tienes un poder tan poderoso, algo tan grande que es la fe misma de Dios. Es como si Dios sacara de su propia fe un depósito, no es la fe completa de Dios, por supuesto, sino es una gota de fe de Dios, pero Él dice, con esta gota de fe que yo pongo dentro de tu corazón, tú puedes hacer cosas tremendamente grandes y poderosas. Y si no las haces, es como si realmente estorbaras al plan de Dios. Amén. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. O puedes pasarlo y decir, tened la fe de Dios. Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Tremendo, ¿cierto? Pero normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos?
Normalmente nosotros lanzamos una idea y quedamos con la expectativa a ver si Dios de repente la cumple o no la cumple. Pero Dios no está diciendo eso. Él está diciendo, yo he puesto una fe dentro de ti tan poderosa y tan grande que si tú realmente crees profundamente en tu corazón, pero tiene que uno primero creerlo en su corazón. Porque si no lo cree en su corazón, así lo diga, no será hecho. Entonces por eso algún día predicamos que lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, ¿cierto? Entonces el proceso sigue siendo el mismo. Dios dice, yo tengo que llevar esa semilla de fe a tu corazón y esa semilla de fe tiene que llegar allí y dar fruto. Y tú tienes que creerlo realmente en tu corazón. Y cuando tú lo crees en tu corazón, entonces tú dices, Dios es un ejemplo, es mi sustentador, ¿cierto? Y su palabra dice que si las aves no se preocupan por qué han de comer, ni las flores por cómo han de vestir, yo tengo que creerlo o no creerlo. Y generalmente eso se cree cuando no hay. Porque cuando uno tiene la chequera llena, esa palabra no es. Hay otras palabras que uno necesita, porque uno puede tener hoy en la chequera gordita, entonces uno dice, sí, amén, hermano, aleluya. Pero algunos de aquí están pasando por momentos difíciles y tienen que tomar esa palabra y decir, Señor, yo realmente creo que tú dijiste que los pajaritos no se preocupan por qué van a comer, ¿cierto? Y que no me voy a preocupar de qué me voy a vestir. Amén. Ahora, el Señor te dice, ¿realmente me crees o no me crees? Porque o lees y me crees, o lees y no me crees. Y uno le puede decir, sí, Señor, yo te creo. Te creo con mi corazón. Y entonces Él dice, entonces eso será hecho. Amén. Ok. Esa fe de Dios dice, porque de cierto que os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere lo que será hecho, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, yo tengo que encontrar para mi vida, una serie de cables espirituales en los cuales yo esté fundamentando mi fe. Porque si no tengo cables espirituales en los cuales esté fundamentando mi fe, entonces mi vida va a ir por cualquier cable y no me va a llevar a un destino que Dios quiere que tenga. Por eso es fundamental que yo pueda decir cuál es mi proyecto de vida. ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Y en qué versículo, en qué palabra estoy basando ese proyecto de vida? Gracias. Estamos sin aire. Gracias. No. Está bien. Así se predicaba antes. Vamos a salir mojados, pero contentos. Pero esta oración necesita unos pequeños punticos, porque aquí cae un peligro que es la otro tipo de prédica por llamarlo de alguna forma, de la super fe, que es tener fe en la fe. Y eso es antibíblico también. O sea, yo no puedo tener fe en la fe, sino tengo que tener una fe que está basada en algunos principios que Dios va a dar. Y, por ejemplo, el primer principio lo voy a encontrar en Primera de Juan 5:14. Vamos a Primera de Juan 5:14.
Porque dice, o sea, yo con este versículo podría decir que yo no dudo en mi corazón en algo, yo tengo una convicción de algo y lo que yo diga será hecho, ¿cierto? Yo podría sacar esa conclusión y esa conclusión es nueva era, porque la nueva era te dice a ti, tú fíjate un objetivo en tu meta, en tu corazón, ponlo, visualiza, repite, visualiza, repite y vas a tenerlo. Eso es lo que enseña la nueva era, ¿cierto? Y eso es antibíblico. Lo que me enseña la palabra de Dios es yo entro en comunión con Dios, entro en intimidad con Dios, busco su palabra y en la palabra Dios me va a decir cuál es el proyecto de vida para mi vida. Entonces les dije, ¿cuál? Primera de Juan. Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí empieza a cambiar un poquito el tema. No es que yo pida lo que yo quiera, sino que yo pida de acuerdo con su voluntad. Porque muchas veces mi petición es, Señor, yo quiero esto. Y el Señor dice, no. Y ese no es la respuesta a tu oración. Y uno allí tiene que ser agradecido con Dios y decirle, gracias Señor. Gracias Señor. No era tu voluntad. No es mi fe, mi super fe, la que me alimenta. No es fe en la fe. Porque yo digo esto, entonces se cumple. Y si no se cumple, me frustro. No funciona así. Yo simplemente le digo, Señor, de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con tu voluntad, quiero presentarte esto. Y entonces yo tengo que buscar una palabra poderosa de Dios para mi vida y yo me engancho de esa palabra y yo digo, estoy encontrando que Dios tiene, porque Dios tiene para cada uno de ustedes diseñado un proyecto. Hay un libro escrito en el cielo con un proyecto perfecto, perfecto. Por ejemplo, dice, es un ejemplo, la señora Catherine Orostegui va a nacer en Bucaramanga. ¿Ya? Entonces uno ahí se pondría triste, pero dice, no, pero va a venir a vivir a Barranquilla. Entonces uno dice, ah, qué chévere. Amén, ¿sí? Entonces ella dice, encontré una parte del plan. Voy a llegar a Barranquilla. Y en Barranquilla se va a conocer con el señor Carlos Pérez. ¿Ya? Ese es el plan que él va trazando. Pero si Catherine se acelera y en Bucaramanga ya no pasó, pero ella se hubiera acelerado y se hubiera conocido con Pedro Ortiz, entonces no estuviera Mafe cantando. ¿Cierto? Entonces, cuando uno encuentra el plan perfecto de Dios, el proyecto, tú tienes que decir, en el cielo hay escrito un proyecto para mi vida. Amén. Y Dios se va a complacer en revelarlo. Él no va a esconderlo. Él no va a decir, aquí hay un proyecto, pero que no lo vean. No. Él lo que anhela es que la gente se acerque y le diga, Señor, ¿cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi proyecto? Yo no quiero hacer un proyecto de mi vida, sino yo quiero hacer el proyecto eterno. El proyecto que va a ser el proyecto, porque no se trata de ti, sino se trata de Él. Y si yo colaboro con el proyecto de Dios, muchas cosas van a funcionar. ¿Sí? Es decir, supongamos el Señor dice, esta iglesia se va a abrir en Barranquilla. Y el Señor ya le ha dicho a muchas personas, ustedes van a ser parte de esta iglesia. Y muchas personas han dicho, no, yo no voy a ser parte de esa iglesia. Ok, el Señor como el burro, ¿cierto? Dijo, díganle que el Señor necesita al burro. Entonces el burro puede decir, no, yo no voy. No. ¿Cierto? No voy. Ya, ok. Entonces dice el Señor, pues ese burro no me sirve. Ese burro no sirvió. Entonces manda por otro burro.
Ya, porque ninguno de los otros es importante. Ninguno es importante. Nadie es importante. Ninguno. Pero el Señor se complace con cada uno de nosotros. Empezando por el que habla. No es importante. ¿Sí? ¿Ya? Amén. ¿Cierto? Sí, no, ninguno es importante, pero el Señor dice, a ti te voy a colocar aquí. Ok, amén, gracias Señor. Por alguna razón me colocas hoy aquí. Y a ti te coloca aquí. Y a cada uno, pero bueno, el punto es que yo tengo que encontrar ese proyecto eterno. Y esa es la ilusión y la alegría que debemos tener como cristianos. Yo quiero encontrar mi proyecto eterno. Entonces, el primer punto es que la oración de fe debe estar dentro de la voluntad de Dios, que fue lo que acabo de decir en primera de Juan 5, 14 y 15. Es decir, yo no voy, tengo que bajarme de esa nube de la fe en la fe, que es peligrosa. Por eso mucha gente tiene golpes y por eso mucha gente se frustra porque ha orado a Dios por una cosa específica y cree que está caminando en ese proyecto y de repente se choca y dice, no era por allí, pero es porque de repente tenías fe en la fe, o fe en tu fe, o fe en tu proyecto. Pero el Señor dice, no. Y a veces en la misericordia de Dios no nos respalda ese proyecto para que encontremos el proyecto que realmente es importante para mi vida. Amén. Ok. La fe verdadera se basa en la palabra de Dios. Esto es fundamental, fundamental. Pues podría ser para mí el tercero, pero para ustedes el segundo. O sea, el segundo era un poco como no tengo fe en la fe, ¿sí? O fe en lo que yo siento. Eso es lo que quisiera desmontar, sino fe en su palabra. Y la fe verdadera está basada en la palabra en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Ese se lo saben todos de memoria, ¿cierto? Doña Patricia, ¿no se lo sabe de memoria? Romanos 10, 17. ¿Qué dice? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? La fe es por el oír, eso parece un trabalenguas. ¿Y el oír? Por la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi fe solamente debe estar puesta en la palabra. Entonces yo tengo que encontrar mucha palabra. Por eso es que yo tengo que estar todo el día como leyendo. Y cuando armo proyectos de mi vida sobre la Biblia, sobre principios bíblicos, entonces yo puedo decir, gracias Señor, este es el camino. Ustedes saben, pues caricaturescamente hablando, que muchos asaltadores y que muchos mafiosos, inclusive, oraban antes de salir a poner una bomba. Eso no es ningún secreto. O sea, hay gente que, y es parte de la religiosidad del ser humano. ¿Sí? Entonces voy a hacer un contrabando y entonces, Señor, bendíceme el contrabando. ¿Sí? Y nos reímos, pero funciona en la iglesia también. O sea, Señor, que no me coja la DIAN con la trampa que me metí y que no me pesquen con porque lo que es sucio delante de Dios, entonces Dios no lo puede respaldar como un proyecto de Dios. Amén. Entonces mi integridad es delante de Dios. Entonces yo digo, Señor, pero yo les conté hace pocos días que un señor casado fue donde nuestro pastor y le dijo, pastor, présteme el libro de un curso que dictábamos nosotros que se llama Matrimonio para toda la vida. Y le dijo, sí, ¿para qué lo necesitas? No, es que me encontré con una niña, nos ennoviamos, un tipo casado, con 5 hijos, y se encontró con una jovencita, se ennovió y le dijo, pastor, présteme el libro de Matrimonio para toda la vida porque lo voy a compartir con esta persona, que esta es la persona que ha llenado mi corazón y la que me ha... Entonces el pastor dijo, venga con el libro, y a librazos lo sacó de la... Amén. Claro, entonces, o sea, suena como a chiste, pero lo que te quiero decir es que a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Muchos proyectos personales, yo digo,
yo quiero hacer esto y voy a buscar una palabra en la Biblia donde me valide lo que yo quiero hacer, pero no cojo el contexto de la palabra de Dios. Amén. Y quiero terminar, porque no voy a alargarme mucho hoy, quiero terminar con este mismo versículo en Marcos 11. Dice, esto es difícil, pero esto es hermoso. Esto es difícil, pero esto es hermoso. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Eso es lo que nos gusta. Estoy otra vez en Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Pero, ya les dije las dos cosas, ¿cierto? No es fe en la fe, no es que yo bendice mi proyecto y yo lo suelto, sino es bajo su voluntad. Y el 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Y esto nos cuesta trabajo a todos, ¿cierto? Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Quiere decir que muchas veces también mis proyectos de fe quedan anulados porque en mi corazón todavía tengo rencores y tengo heridas que yo no he podido perdonar. Entonces el Señor dice, número uno, no te estoy diciendo que todo lo que pidas bajo tu criterio es lo que yo voy a bendecir. Pero siempre tienes que pensar, si algo que yo pido Dios no lo bendice, y si yo, porque hay personas que genuinamente le dicen a Dios, Señor, yo quiero saber si esto es o no es tu voluntad, ¿cierto? Genuinamente, porque hay algunos que se encaprichan y dicen, yo quiero esto y bendícelo, Señor. Otros le dicen, Señor, yo quisiera saber si eso es tu voluntad o no es tu voluntad. ¿A qué estamos expuestos? A que Él diga sí o Él diga no. Entonces, si el Señor me dice sí, yo le voy a decir, gracias, Señor, voy seguro. Yo les conté, cuando me conocí con mi esposa, yo le dije, Señor, ¿ella es o no es? Entonces el Señor me dijo, es. Entonces yo le dije, listo, entonces arranco mi proyecto de matrimonio. Y ese proyecto de matrimonio, contra ataques y contraataques, no me interesa, se hace porque el Señor lo dijo que se iba a hacer. Amén. Entonces, esa es cuando uno le rinde la voluntad. Ahora, si el Señor le llega a decir a uno no, entonces uno tiene que sonreírle. Porque al principio causa frustración, pero uno tiene que decirle, Señor, ¿dijiste no? ¿Seguro que no? Entonces el Señor va a decirte, no, papi, no. O papa es acá, ¿no? No, papa, no. Entonces si uno le dice, no, papa, ya uno dice, bueno, papá. Él dice, no, papa, y uno, bueno, papá. Y se acabó el problema, ¿cierto? ¿Ok? Segundo, es un proyecto basado en su palabra. Y tercero, quiero que me entiendas que Dios ha puesto una gotica de fe, de la fe de Dios, la ha puesto en mi vida. Quiere decir que yo con esa fe de Dios puedo llegar tan lejos en su proyecto como yo no me puedo imaginar. Amén. Amén. Y a veces nosotros, aquí quiero aclararlo, porque también esto es bien poderoso. A veces nosotros como cristianos vivimos una vida cristiana mediocre, triste, fracasada. Entonces yo tengo que decirle, Señor, yo estoy caminando en tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero caminar en tu voluntad, pero quiero que me muestres la plenitud de lo que tú has trazado para mí, para mí. Y entonces también hay una plenitud que Dios también ha puesto para ti. Y a veces nosotros, por nuestra falta de fe, nos limitamos en tomarla, apropiarla y decir, este es tu regalo para mi vida.
Y ese regalo es para que lo hagamos. Entonces mi amigo Alberto Mario va a decir, las próximas vacaciones me voy a ir a un crucero, pero no de aquí a acá y acá a acá, sino que va a decir, gracias Señor, voy a apuntarle a un crucero a las Bahamas y toda la cosa. Y entonces, ¿dónde está la cuenta? La cuenta la va a poner el Señor. Entonces uno gira y le dice, Señor, gracias porque tú vas a respaldar un proyecto de vida. Entonces, por cortesía de la familia de Alberto Mario, todos vamos para las Bahamas. La petrolera va a pagar el viaje para nosotros. Amén. Entonces también te quiero invitar a que encuentres tu proyecto de vida. Encuéntralo, porque es importante. Tú tienes que decir, ¿para qué me puso Dios aquí? Entonces, cuando yo lo entienda, yo digo, el Señor aquí a mí me puso como pastor de esta iglesia. Entonces, estos muros no me van a detener. Amén. ¿Cierto? Entonces, el Señor traerá un burro, otro burro, pero de alguna parte empezará a traer y van a decir, alguien va a decir, ¿cuánto vale bojar eso? Yo lo pago. Otro va a decir, yo lo pago. Ok, eso es para mí, pero ya, cálmense. Ahora vayan para ustedes, para su proyecto de vida. Cada uno tiene que encontrar su proyecto de vida. Amén. Entonces, hay muchas personas que están frustradas porque aquí dicen, yo quisiera estudiar en una universidad. Y si tú le preguntas al Señor, ¿esta es mi universidad? Sí. Ok. ¿Este es tu proyecto de vida para mí? Sí. Ahora, de ahí para adelante, ¿cómo lo pague? Ya no es mi problema. Ya no es mi problema. Yo tengo que decirle, Señor, si este es el proyecto que tú diseñaste para mí, tú te vas a complacer en darme a mí lo que yo necesite para cubrir ese proyecto de vida. Amén. Y entonces tenemos que estar más alegres, más felices. Tiene que salir de nuestro corazón la preocupación. Tiene que empezar a salir de nuestro corazón la tristeza, la angustia. Y empezar a decir, yo voy a disfrutar más mi vida cristiana. Me la voy a gozar más la vida cristiana, porque es un regalo de Dios para mi vida. Y esto es un relojito. Va pasando. Hace nada, estos chiquitines estábamos cargándolos de brazos. Ya al próximo año está terminando la primera etapa de su vida, que es terminar colegio, y ahí viene empujando el otro jovencito detrás. O sea, el reloj ya ha pasado. Y cómo haya vivido estos años con mis hijos depende de mí. Porque Dios dice, yo te he puesto la provisión para que tú vivas una buena vida con ellos. Depende de ti si tú me crees o no me crees. Amén. Y no me refiero exclusivamente a lo económico, ¿no? Sino a muchas cosas. Hay mamás que han dicho, por ejemplo, yo no quiero trabajar porque quiero compartir con mis hijos. Y es parte de un principio. No dice que la Biblia no dice que las mujeres no trabajen, no lo dice. Lo que dice es que las mamás estén allí cubriendo a sus hijos y pueden trabajar. Pero si una mamá dice, Señor, yo te creo en ese proyecto de vida y yo quiero dejar esto por mis hijos, por mi familia, por mi hogar, bajo otro tipo de trabajo, lo que sea, entonces Dios entrará a respaldar ese proyecto de vida de esa mamá. Entonces lo importante es que no puedo sentar doctrina aquí y decir no trabajen o sí trabajen o hagan esto o no hagan lo otro, porque eso sería un legalismo. Yo lo que te digo es tú tienes que encontrar con Dios tu proyecto de vida y decir, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Para qué me puso Dios aquí en Barranquilla? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? Y esto es delicioso. Cuando tú lo encuentras, es como lanzarse en un tobogán delicioso, esa sensación que se siente, ese vacío como doña Valentina Pérez ahí, que el pelo se le levanta y todo. ¿Ya? Entonces, la vida cristiana es una vida deliciosa, de aventura. Entonces, vamos a sacar esas tristezas y esas angustias de nuestros corazones y vamos a vivirla también con alegría y con gozo. Amén. Y piensa una cosa, el Señor no va a maldecir esta higuera. Amén. Porque aquí va a encontrar fruto, mucho fruto. Amén. En todo tiempo. Porque el Señor dice, pero está todo el día amargada, no da fruto. La pongo en la iglesia, no da fruto. La pongo en la casa, no da fruto. Lo pongo aquí, no da fruto. Entonces el Señor dice, hay que secarla.
Pero no va a pasar eso contigo, porque tú vas a dar fruto y buen fruto. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Ya nos vamos. Y yo quisiera pedirle al Espíritu Santo en esta mañana, no te vayas a emperezar ahorita, ni vas a empezar a moverte así como que, ay, porque me desconectan. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que Él sobrenaturalmente te permita ver hoy por la fe. Cierra tus ojos y pregúntale, dile: Señor, yo realmente quiero saber mi proyecto de vida. Yo estoy puesto en Barranquilla, para cosas grandes. Amén. En Barranquilla, o si el Señor te va a mandar a Facatativá o a Bogotá o a Funza o a Japón o a Miami o a Oregon o donde sea, tú tienes que decirle: donde tú digas, allá iré, Señor. Pero yo quiero saber cuál es mi proyecto de vida, Señor. No quiero equivocarme. Y cuando tú se lo dices de corazón y tú le dices: yo rindo mi deseo a tu deseo, Señor. Yo no quiero que se haga mi voluntad, sino como dice en Mateo 6, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Porque eso es lo que oramos en el Padre Nuestro, ¿no? Que se haga la voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces no es que se haga mi voluntad en el cielo y en la tierra, porque sería un principio satánico, sino: Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad al principio no la entiendo muy bien y me cuesta, no importa, Señor, la voy a aceptar. Y tú vas a bendecir tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser como una antena. Cuando levanto mi mano, quiero ser como una antena y quiero empezar a conectarme con el proyecto de vida que tú has diseñado para mí, Señor. Yo quiero que tú me lo puedas pasar, Señor. Yo me quiero conectar allí, Señor, a esa red celestial, así como me conecto a internet, Señor, y entro y busco la red. Yo quiero buscar la red celestial en esta mañana y quiero conectarme con ese proyecto de vida hermoso que tú tienes dibujado para mí, Señor. Yo no quiero irme de Barranquilla, no quiero irme de la tierra, no quiero morirme sin haber cumplido tu plan, Señor. El propósito para el cual tú me trajiste a la tierra, Señor. Y el primer propósito que tú me pusiste aquí es para adorarte, Señor, para que te diera la gloria en todo, Señor. Y yo quiero siempre ser un hombre o una mujer que te adore, que te dé la gloria a ti en todo, Señor. Que no me vaya a inflar nunca, Señor. Que no se me suba nada a la cabeza, Señor. Que no vaya a creer que lo que empiece a pasar es por mí mismo, por mi gracia, por mi fuerza, sino que yo pueda decir: Señor, si algo ha crecido, si algo tengo, es porque a ti te ha placido, Señor. Yo quiero ser un hombre adorador tuyo, una mujer adoradora tuya, una mujer que siempre me encuentres de rodillas, Señor, dando fruto, Señor, con mis manos levantadas. Esa higuera tenía las manos levantadas, pero no daba fruto. Levantaba sus manos hacia el cielo, las hojas, pero allí no había fruto. Pero yo quiero que estas manos, Señor, se levanten con fruto, con acciones reales, Señor. Si tengo que pedir perdón hoy a alguien, lo voy a hacer. Si tengo que perdonar a alguien hoy en mi corazón, lo voy a hacer, Señor, porque tú te complaces de eso, Señor. Y todos los arreglos que tú quieras, Señor, que empiece a hacer, los voy a hacer en tu poder y en tu gracia, Señor. Padre, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo a cada familia que está aquí esta mañana. Bendigo a cada jovencito, Señor. Y cuando tú levantas tus manos, el Señor va a decir: voy a bendecir el fruto que hay en ti. En el nombre de Jesús. Bendigo el fruto de ellos, Señor. Bendigo el fruto de sus hogares, Señor. Bendigo sus finanzas, Señor. Bendigo sus hijos, Señor. Bendigo su casa, Señor. Bendigo sus trabajos, Señor. Bendigo
todo lo que tú pongas en ellos, Señor, para que sea para la gloria tuya, Señor, todo lo que ellos hagan. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.